Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio Chiseta, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días tengas tú también. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos multimedianos y pueblo dominicano en general. Buenos días y pasamos a nuestra Vamos a ver como tema previo la posición de Unión Nacionalista con relación a la celebración del 16 de agosto. Es una nota de prensa y dice: en vísperas del 16 de agosto, fecha gloriosa que conmemora el aniversario de la Guerra Restauradora de 1863, la Unión Nacionalista hace llegar a la ciudadanía su rechazo a la legislación que traslada el día de asueto correspondiente para el otro día, como si se tratara de un hecho cualquiera en la historia de la República, cuya recordación pueda ser movida a conveniencia del descanso de la población u otras consideraciones. Es significativo el anuncio de que el primer magistrado de la nación estará ausente del país y de los actos oficiales de esa fecha, asistiendo a un evento internacional. La Guerra de Restauración es la gesta que recuperó a los dominicanos la nacionalidad que había sido conculcada mediante la ignominiosa anexión a España consumada con la traición de Pedro Santana y sus seguidores, a cambio del título nobiliario de Marqués de las Carreras y otros privilegios. Esa guerra emancipadora es el complemento de la gloriosa Guerra de Independencia que se inició con el grito de rebelión de la noche del 27 de febrero de 1844 contra la dominación haitiana de 22 años. Ambas fechas son y deben ser eternamente sagradas para quienes nos consideramos dominicanos, y así se consagra en el artículo 98 de la Constitución de la República. Existe en marcha una campaña para restar importancia a la gesta de la independencia contra Haití y reivindicar el 1 de diciembre, aniversario de la independencia efímera de Núñez de Cáceres, como el de la verdadera independencia dominicana, en un intento de borrar de nuestra historia el valeroso enfrentamiento dominicano contra la agresión y dominación haitiana, de la cual pronto se dirá, como lo ha escrito un haitiano desde las columnas de un diario dominicano que le ha dado acogida, que el ejército haitiano pisó la parte este de la isla a solicitud de sus habitantes y que recorrió todo nuestro territorio sin disparar un tiro y se retiró a su iniciativa, cuando así fue conveniente a sus intereses. Esa es la forma en que los haitianos describen la jornada de independencia de la República. Ahora, convalidada la entrega en condiciones sospechosas, en la persona jurídica de una empresa vinculada a gobernantes y políticos de España, de la administración y el cobro de la energía eléctrica, renglón estratégico de la nación, sometiendo a la población dominicana a la más inmisericordia expoliación económica y a la pesadilla de la falta de energía, resulta perniciosa toda medida que tienda a que olvidemos las luchas heroicas que culminaron en la restauración de nuestra independencia frente a España, al borrar de la memoria histórica de nuestra juventud, con el recurso de moverlas de fecha, la significación de cada una de nuestras gestas patrias. La Unión Nacionalista reclama del Congreso Nacional la revocación de esta ley que estimamos inconstitucional y llama a los ciudadanos de la República que se precien de su patriotismo a desplegar la bandera nacional tricolor en las puertas, ventanas y balcones de sus hogares en la fecha del 16 de agosto para demostrar su amor por la tierra que los vio nacer y su repudio a la actuación de quienes han entregado a extranjeros parte sustancial del patrimonio de nuestra nación y a todo aquel que haya hecho causa común en ello. El Directorio Nacional de Unión Nacionalista. El otro punto, perdóname, se refiere al desagravio necesario a Luis Yanguela y la forma en que se pretende hacer cumplir la ley de expresión y difusión del pensamiento. En este fin de semana vimos cómo el jefe del departamento nordeste de la Policía Nacional se erigió en censor de los programas de radio y televisión. Después de haber asumido
funciones que no le competían, incurriendo en un abuso de poder y en un atropello a los derechos de un ciudadano como el señor Luis Yanguela, hombre honorable, que dio en un programa unas expresiones que recogían las expresiones de otros, y todo giraba en torno a una ley que fue promulgada por este gobierno, aunque fue iniciada por un senador de la República, y que se ha quedado en el tintero, es decir, los bancos. La ley se trata de las facilidades y de la forma en renegociar la situación de endeudamiento en que puedan estar y están la mayor parte de los productores agropecuarios del país. Compromiso fundamental del presidente Hipólito Mejía por el origen mismo de su actuación en la vida. Él es un hombre del sector agropecuario, y además porque ese fue el punto de la plataforma de lanzamiento de su candidatura. Entonces ese sector cuenta con el cumplimiento de la palabra empeñada del presidente de la República. Pero resulta que esa legislación, que fue promulgada también por el mismo presidente, ha caído en un punto muerto. Los bancos no le hacen caso. Entonces ellos han estado relatando cómo han tenido que ir al Congreso para que el Congreso a su vez se mueva frente al Poder Ejecutivo y frente a las demás instancias gubernamentales para hacer cumplir una ley que ya está vigente. Entonces, comentando sobre eso, el señor Yanguela citó las palabras del encargado de FinPro. De FinPro es la ventanilla de crédito del Banco Central de la República. Y ese señor dijo que el que había originado esa legislación era un loco. Y entonces el señor Yanguela le ripostó, y él lo dijo en ese programa, que si el que había originado la legislación, es decir, el senador López, era loco, pues también lo era quien lo había promulgado, que había sido el presidente de la República. Bueno, eso fue suficiente para que el general Florimón lo mandara a detener con un despliegue de fuerzas, y lo trajeron detenido hasta acá, hasta el Palacio Nacional de la Policía. Esas no son sus funciones. Y el Procurador General de la República dio declaraciones diciendo que él se había transgredido a sus funciones, es decir, había hecho algo que no estaba dentro de lo que él está llamado a hacer. Y yo voy más lejos. Yo digo que ese señor, que además amenazó a todos los medios de que él iba a constituirse en vigilante para meter preso al que sea, le quiero decir lo siguiente: la ley de expresión y difusión del pensamiento nos obliga a todos nosotros, a todos, a los que somos comunicadores o a los que de alguna manera usamos los medios de comunicación, pero también obliga al presidente de la República, que no está por encima de la ley. El señor presidente de la República no desperdicia ocasión para maltratar a aquellos que no están de acuerdo con las políticas que él está llevando adelante, a contrapelo de lo que él se había trazado como curso de acción en su programa previo, antes de entrar al poder. Entonces, cuando los que nos oponemos a esa desviación de su discurso y de su compromiso, como nosotros, que lo combatimos esta política del gobierno anterior, que ha seguido en este gobierno, entonces el presidente nos maltrata cada vez que nos dice baboso, disparatoso y todas esas cosas. Entonces yo quiero aprovechar este atropello que se le ha hecho al señor Luis Yanguela para hacerle un desagravio público al señor Luis Yanguela. Y además decirle al señor general, jefe del Departamento Nordeste, que ya que él va a vigilar el uso de los medios de comunicación para evitar que cualquier persona pueda ser denigrada o pueda ser objeto de una difamación, que entonces él se está comprometiendo muy lejos, porque va a tener que vigilar también las expresiones del señor presidente de la República, porque consultado un jurista, cosa que yo me ocupé de hacer, él me dijo: el presidente no está por encima de la ley, de modo que tampoco tiene derecho el señor presidente de la República, nuestro amigo el presidente Mejía, a endilgarnos esos epítetos desconsiderados que él suele utilizar para tratar por igual a todo el que se opone o de alguna manera disiente de sus políticas, las económicas, las sociales o las que sean. Entonces queríamos hacer esa reflexión hoy y mostrar nuestra solidaridad con el respeto
al derecho a la expresión que se practica además en esta emisora y que tendremos que defenderla como sea lugar, contra todas las presiones, vengan de donde vengan, porque de lo contrario vamos a caer en un silencio obligado y eso ya dejó de ser democracia y se convertirá en dictadura, y de ahí en adelante ya no sabemos lo que puede pasar en este país. De modo que una palabra de advertencia al señor González Fabra y al grupo ese que está en Palacio acechando a los programas de difusión para que asesoren al señor presidente de la República y lo orienten sobre cosas que él desconoce, para que sepa que él también tiene que cumplir con la ley de difusión, expresión y difusión del pensamiento. Lo hagan extensivo al general Florimón para que lo pongan dentro de los marcos de la ley. El general Florimón debe ser sancionado por el atropello que le hizo. Yo creo que eso es correcto. Entonces, la otra referencia que queríamos hacer son las declaraciones del señor vicepresidente de Cuba, que al mismo tiempo es el representante de Cuba en la ODEPA. Este señor viene a decirnos a los que nos oponemos a los Juegos Panamericanos esto, que se callen. Es decir, esa es su posición en la prensa de hoy, que se callen. Así les responde José Ramón Fernández a los que se oponen a Panam. Dice el presidente del Comité Olímpico de Cuba, y al mismo tiempo es vicepresidente de Cuba. Dice, mi voto siempre será que los juegos serán celebrados en la República Dominicana, etcétera, etcétera. Pero eso de mandar a callar a los que están en contra de los juegos, yo creo que el señor visitante de la República Dominicana ha hecho abuso de la cortesía de los dominicanos. El señor Fernández debe callarse él. Él no está en su territorio donde no se puede hablar. En la República Dominicana se puede hablar y vamos a hablar y nos vamos a oponer a los Juegos Panamericanos, aunque le pese al señor Fernández y a quienes como él crea que todo el que se opone tiene que callarse o ser callado. Allá él, que está acostumbrado a su país, él está aquí ahora en la República Dominicana y tiene que respetar a los dominicanos. Eso tenemos que decirle al señor representante de Cuba. Otro comentario que queríamos hacer es a lo que le escuchamos en la televisión a Aníbal de Castro y a Margarita Cordero hablando de las Fuerzas Armadas y Haití. Y estaban diciendo algo que siempre se ha usado en contra de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Dicen, no, pero si en Haití no hay Fuerzas Armadas, ¿para qué necesitamos nosotros Fuerzas Armadas? Eso está totalmente de más. Ese es precisamente el argumento que usan los enemigos de las Fuerzas Armadas Dominicanas. ¿Y ustedes saben cuál es el sofisma? Dicen, no, porque ya Haití no es amenaza para la República Dominicana. Pero es que Haití cuando tenía su ejército no era amenaza tampoco para la República Dominicana. La amenaza es esa que tenemos aquí todos los días. Pasando por la frontera, la inmigración ilegal indocumentada, porque no solamente es ilegal, sino que nos lo mandan indocumentados. Para que sea más fácil documentarlos aquí como dominicanos, porque como no son nada, entonces vienen unas asociaciones de derechos humanos y dicen que es inhumano tener a esa gente indocumentada. Bueno, pero el problema no es dominicano, es el gobierno haitiano el que no los ha documentado. Entonces, no nos vamos a dejar chantajear. Y a los señores comentaristas, ellos tendrán derecho a su opinión, pero nosotros también tenemos el derecho a la nuestra, que es exactamente la contraria. Las Fuerzas Armadas están precisamente para velar por la integridad del territorio. Y está muy bien que sean apertrechadas y que sean dotadas de los recursos que sean necesarios para vigilar nuestra frontera, porque el peligro es permanente y nunca estuvo en términos de un enfrentamiento militar. El peligro está ahí, en ese instrumento que se está usando para socavar la existencia de la nación dominicana. Día a día, hora a hora. Y ahí nosotros vamos a estar siempre del lado de la acción de nuestras Fuerzas Armadas en la medida en que cumplan con su cometido constitucional y dentro del marco del respeto al derecho, a los derechos humanos y a la ley. Pero vamos a estar siempre al pie de ese cañón, vigilando el interés de la República. Finalmente teníamos el comentario sobre el petróleo y combustibles.
Dice, tenemos en el fin de semana, bueno, volvieron a subir el precio de los combustibles. Yo ya he desistido de la esperanza que tenía de que la llegada del amigo Hugo Giuliani a la Secretaría de Industria iba a resolver este problema. Ni ha enfrentado el problema de esta anarquía que han mostrado las distribuidoras de gas licuado de petróleo, que se han declarado en rebeldía y han dicho, no vamos a recibir los cupones, y por tanto la población está condenada a comprar el gas licuado de petróleo a 15,41 el galón, en lugar de 10 pesos con 41 el galón. No, porque nos deben un dinero. Pero resulta ser que más atrás de esa gente que está ahí adelante, que son las envasadoras, están las importadoras de LP, o sea, las terminales de combustible donde se importa el gas licuado de petróleo a la República Dominicana, entre ellos Coastal y Mundo Gas. Y esa gente están reclamando una deuda. ¿Y ustedes saben qué tiempo tiene esa deuda? Tiene más de un año. Eso quiere decir que es la deuda que se acumuló en el gobierno anterior y que yo pedí documentadamente que fuera investigada porque había detectado que había una desviación de recursos del subsidio del Estado al consumo de gas licuado de petróleo de uso doméstico del orden de los 5.000 a los 7.000 millones de pesos en un año. Sin embargo, esta gente sigue reclamando y son los que están creando esta situación. Pero tenemos un gobierno que se declara inerme frente a los asaltantes que vinieron a expoliar a los dominicanos con la energía eléctrica, y ahora se declara inerme también con la gente que está con el negocio del gas licuado de petróleo. Bueno, eso es un camino peligroso, presidente, porque si usted no tiene autoridad para enfrentar a esta gente, para proteger al pueblo. No, precisamente enfrentar a esta gente para proteger al pueblo, exactamente. Una cosa va con la otra, porque estas son gente que están expoliando al pueblo. Entonces el pueblo se declara ausente de protección. No tenemos quien nos proteja. Eso es sumamente peligroso para la salud del gobierno y de la gobernabilidad, que es un término que está de moda, ¿no? Ese sí cayó bien. Y que además preocupa mucho a la gente, ¿no? Bueno, pues dicho sea de paso, un breve apagón dejó oscuras al Palacio Nacional mientras hablaba el presidente. Ajá. Porque resulta ser que las plantas de emergencia del Palacio parece que no están a punto, es decir, no las están manteniendo para que cuando se vaya la energía entren inmediatamente, sino que hubo un lapso de tiempo en lo que entregaban las plantas, y entonces el presidente pasó por la vergüenza de que en medio de un acto el Palacio Nacional se le fue la luz. Vaya usted a averiguar entonces por qué se fue la luz en el sector del Palacio, que no es la primera vez. Por otro lado, como ya hemos dicho, los distribuidores de gas dicen que pues, van a seguir y que eso va a ser así hasta que le paguen su deuda. Queríamos comentar también el anuncio de la Dirección de Fomento Industrial de que se han aprobado 94 nuevas empresas de zona franca. Eso lo hicieron con mucha euforia, con la presencia de la directora hay una entidad ahora que maneja todo lo relativo a zonas francas. Bueno, y yo pregunto. Sí, el Consejo Nacional existía siempre, pero la corporación siempre tenía su propio ámbito, su propia área. No, pero estaban los dos. Estaban los dos ahí. Estaban los dos en esa clase. Pero yo lo que pregunto es, señores, en el momento en que la economía de los Estados Unidos está acusando una crisis de parálisis, que no se sabe cuándo hasta dónde va a llegar y qué tiempo va a durar. Entonces me van a decir que aquí, en este momento se están presentando gente que no saben lo que están haciendo y vienen a la República Dominicana a inscribir empresas de zona franca para desde aquí mandar mercancía a los Estados Unidos. Hágame usted el favor. Miren en la otra parte de esa información, que la semana pasada no la comentamos. Se anunció el arribo de la cadena los Kmart aquí a la República Dominicana. Y se anuncia una inversión multimillonaria y van a abrir tiendas en la capital de la República y en el interior. Bueno, yo por un lado debo decir que con la presencia de esa cadena probablemente ya los dominicanos podremos comprar los pantalones y las ropas que se hacen en la zona franca
aquí en la República Dominicana, porque hasta ahora teníamos que irlas a comprar en los Estados Unidos. Pero la llegada de esa cadena aquí le está diciendo a todo el que pueda tener los dedos de frente que el mercado de los Estados Unidos ha agotado su poder de compra y esas cadenas están saliendo ahora de la economía de Estados Unidos a buscar dónde colocar sus inventarios y mover sus negocios. Eso es lo que significa que vengan esas cadenas para acá y que esté Carrefour aquí, que estén todas esas otras compañías. PriceSmart, que fue la primera que vino. Hay muchos que entienden que es el crecimiento económico lo que atrae esas cadenas. Yo lo que digo es que de tanto apeñucarnos, ¿verdad? Y de tanto entonces ripostarle nosotros, mandándole nuestros pobres a los Estados Unidos, la crisis se ha trasladado a los Estados Unidos. Y ahora, así como ellos exportaron plazas de empleo hacia su periferia económica, buscando la mano de obra hambriada, que de eso se trata el asunto de la zona franca. Cuando se mueve en el nivel más bajo de mano de obra no calificada, ¿verdad? Ahora se está tratando de transformar eso en una promoción hacia unos estratos superiores, de una tecnología mayor, de una mano de obra más calificada, de mayor ingreso entonces, mayor salario, mayor remuneración y desde luego de mayor precio. Esa es la razón por la cual las estadísticas están mostrando que aunque se han cerrado muchísimas empresas, el ingreso aumentó, aunque fuera ligeramente. ¿Y ustedes saben por qué? Porque estamos exportando otras cosas distintas, que no los ensamblajes de ropa, que es el nivel más bajo del comercio de zona franca, que es el que está ahora mismo entrando en crisis en los Estados Unidos. De todos modos, y además Estados Unidos está tomando medidas proteccionistas para su economía. La llegada de la cadena de Kmart a la República Dominicana va a crear muchos trastornos. Esas son gente que mueven cantidades industriales, grandísimos volúmenes de mercancía. Aquí van a quebrar muchísimos negocios. Sobre todo esas tiendas por departamentos grandiosas que hay en el país. Y lo último que quería comentar es la presencia en la televisión hoy de Carlos de Pradel, haciendo un análisis de la economía. Yo quiero decir que Carlos de Pradel, a quien yo conozco de toda la vida, porque somos amigos de su familia y nosotros somos muy buenos amigos. Quizás con el que menos relación he tenido yo es con Carlos, pero fue el primero que yo vi haciéndome antesala allá en la Vista y de Fiallo Cabral, cuando venía a subir al poder el gobierno de Antonio Guzmán. Fue a ponerse a las órdenes y todo, ¿no? Ahora lo he visto desde antes de estar instalado el gobierno, estaba en una campaña de defensa de las gestiones del PRD. Salieron varias páginas en los periódicos. Entonces yo digo, bueno, me alegro mucho. Ahora resulta que Carlos de Pradel es más PRDista que yo. Sí, bueno, que nosotros. Entonces estaba defendiendo las gestiones de don Antonio Guzmán y de Jorge Blanco, en donde él estuvo en el Banco Central, donde se hicieron muchas cosas que no se debieron haber hecho, incluyendo el traer al Fondo Monetario y actualmente está en la Junta Monetaria. A los que quieran más detalles, que se lean los artículos que yo estoy publicando en la revista ahora, que tengo algunos capítulos dedicados precisamente a Carlos de Pradel. De todos modos, a mí no me gustó la comparecencia de Carlos de Pradel. ¿Y usted sabe por qué? Porque ayer vi a Pedro Pablo Cabral en la televisión y fue como vicepresidente de la refinería. Él es el representante de Shell. El que tiene que ir a esos programas es el presidente de la refinería, no el vicepresidente. No, pero entonces Pedro Pablo fue, porque tomó la iniciativa de ir para hablar sobre el negocio. ¿Usted sabe lo que fue a decir a la televisión? El señor Pedro Pablo. Que esos impuestos están muy altos. Y es verdad. Los impuestos a la gasolina, pero eso lo hemos dicho nosotros hace tiempo. Pero ¿qué pasa? Porque dice el señor Pedro Pablo Cabral que los impuestos le van a producir al gobierno este año 7.300 millones. Eso está en el periódico. Dice aquí. Míralo aquí, el titular arriba. ¿Perdón? El combustible aportará 7.300 millones al fisco. Bueno, ok. ¿Dónde está? Ok, está aquí arriba. 7.300 millones al fisco. Ahora bien, si eso es así, y este año él mismo dice que ha reducido
el consumo de los combustibles. Y están las estadísticas que la misma refinería ha dado, marcando la reducción de consumo que ha tenido este país. Y yo le pregunto, ¿cómo es posible entonces que el año pasado solamente entregaran 700, 800, 900 millones? Ya la cifra es muy imprecisa porque el presidente en su discurso es una cifra, después los otros dijeron otra. Pero andaba ahí entre 700 y 900 millones lo que entregaron como ingresos del Estado por vía del impuesto. Y ese impuesto estaba antes de que se pusiera por ley, porque estaba puesto por resolución. Entonces, ¿cómo es? Y yo lo dije, yo hice un expediente y lo deposité en una instancia, pues no voy a decir cuál, gubernamental. Le dije, investiguen la refinería. A mí me dan 7.000 millones de diferencia. Exactamente, una cifra muy similar a la que 7.000 millones de diferencia, lo que le vio haber entregado la refinería al Estado Dominicano para enfrentar el problema del pago de la deuda. Entonces, ahora resulta que cuando se han caído los consumos, se ha caído el consumo. Y el impuesto que está puesto por ley es prácticamente el mismo que estaba puesto por resolución. Ahora resulta que el cálculo que le da es que este año esos impuestos le van a producir al gobierno 7.300 millones y además se lo encuentra mucho. Entonces yo le quiero preguntar públicamente al señor Pedro Pablo Cabral, ya que él sabe tanto y tomó la iniciativa de ir ayer, domingo, a la televisión. ¿Dónde está la otra diferencia? ¿Verdad? Que nos dé una explicación exhaustiva y pormenorizada, convincente y persuasiva de que ahí no ha habido gato en el macuto. Y lo que no me gusta entonces de la comparecencia de Carlos de Padel hoy es que él está ligado a esos intereses. Y él dice que va hoy a la televisión por su propia iniciativa y no va como miembro de la Junta Monetaria, sino como una persona que está preocupada. Y yo creo que la preocupación le viene de la comparecencia ayer de Pedro Pablo Cabral. Y entonces él dice hoy que no, que el petróleo está más o menos estable. No, el petróleo bajó. Lo que pasa es que él está partiendo de una premisa equivocada cuando hace su análisis y está usando entonces los niveles cuando el petróleo se desplomó a 9 y 10 dólares el barril. Eso no es normal. Eso es excepcional. Eso no es normal. Lo que pasa es que ustedes nos tienen expoliados aquí en la República Dominicana, en el negocio del petróleo, y esa empresa consultora de Carlos de Padel está ligada a esos intereses. Y yo relato ahí en esos episodios que se están publicando en la revista ahora, cómo la iniciativa que yo tuve de crear la Corporación Petrolera Dominicana, 100% del Estado, para tomar el control del asunto de los combustibles en la República Dominicana, se cayó. Porque el embajador dominicano en Washington llamó al entonces presidente Jorge Blanco, que era abogado igualado de la Shell, y le dijo que allá había caído muy mal la iniciativa de crear esa entidad, que ya había sido aprobada en principio en una reunión de Palacio. Y entonces ya en la reunión que se iba a conocer con un memorándum que preparamos y firmamos Ramón Báez Romano, Emanuel Esquea y yo, Báez Romano como asesor minero del Poder Ejecutivo, Esquea como consultor jurídico del Poder Ejecutivo y yo como presidente de la refinería, que fui quien preparé el memorándum. Y ese día se suspendió el conocimiento de ese memorándum porque me dijo a mí Ramón Alburquerque, que es el secretario técnico de la presidencia, que había llamado al embajador en Washington para decirle al presidente Jorge Blanco que esa idea había caído muy mal en Washington. ¿Y ustedes saben quién era el embajador en Washington? Carlos de Padel. Entonces, yo no me pierdo en eso. Nosotros somos amigos, pero él está en una cosa y yo estoy en otra. Su asunto está ligado al petróleo y a esos intereses transnacionales tan poderosos. Y lo mío está ligado al pueblo dominicano, porque yo nunca me iré de este país. El día que el Señor me llame, entonces, con los pies por delante, iré al llamado del Señor. Pero mientras tanto, vamos a estar apegados al interés de la República y de los dominicanos. Vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales. Vamos a ver los titulares entonces. Adelante con los titulares, pero antes de eso quisiera hacer una puntualización sobre
el último comentario en el espacio anterior usted había hecho sobre la intervención de Carlos Despradera en la televisión el día de hoy. Además de haber hecho unos manejos de situaciones bastante acomodaticias, hubo uno en particular de cifra que me llamó mucho la atención, que fue el que él citó de que había un superávit en este periodo, un superávit de 5.000 millones en los ingresos fiscales que ha percibido el gobierno. Entonces, cuando Luisín Mejía, que era quien lo estaba entrevistando, quedó asombrado por esa cifra, él exclamó con mucho júbilo: sí, eso es un éxito del gobierno, y esos 5.000 millones con relación en comparación al periodo anterior. Digo, pero eso no es ejecución presupuestaria, debería ser en comparación con lo presupuestado para este mismo periodo. Y con respecto a eso, no ha habido, señor Despradera, un superávit que tengamos información. Ha habido más bien un déficit que se muestra en la conducta y en la forma de actuar del gobierno en términos del manejo financiero de la cosa pública. Bien, vamos. Ya que tú entraste por ahí, yo también tengo algunas reservas con el manejo de numeritos que él hizo. Porque se le estaban cuestionando, le decía, bueno, los bancos están indicando que han prestado todo el dinero del mundo, y mostró una curva ascendente. Dice, bueno, no, los bancos no se pueden quejar, han prestado 17.000 millones, creo que fue la cifra que citó. Pero dice, bueno, le dice otro de lo que lo están interrogando, ¿y cómo es posible si los bancos están diciendo que tienen dinero y que no lo pueden colocar? Entonces él dice, no, yo esto tampoco me lo explico, porque miren, las curvas no mienten, y mostraba otra vez su gráfico de que había efectivamente habido un volumen total de préstamos. El asunto está, amigo Carlos, que depende de a quién usted le prestó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo que estamos viendo, incluso hasta las empresas estas capitalizadas, que se supone que los que vinieron porque tenían el dinero para invertir, ahora se está anunciando que se le va a extender el plazo. O sea, eso es un avance que ha salido de lo que va a decir en estos días el presidente sobre las famosas negociaciones. Exitosísimas, ¿verdad? Y es que se le ha dado una extensión de los contratos para que puedan ir a pedir dinero prestado. Es decir, que al no manejar con su dinero, o qué sé yo, entonces van a tener la capacidad de ir a don fuentes que van a sustituir la inversión que se supone que ellos iban a hacer de su propio dinero. Entonces, son las empresas que se han creado con el aporte del Estado las que van a servir de garante para esos endeudamientos que ellos van a hacer, en lugar de traer ellos comprometidos su crédito desde allá, porque si no tenían el dinero, bueno, pues usted coge prestado allá y viene con su dinero de allá y lo deposita aquí, y después se queda, el lío de allá es suyo. No puede amarrar su inversión aquí al lío que usted dejó allá. Entonces todo eso está enmarañado, y las autoridades están dejándolo que se enmarañen aún más, para entonces presentarnos hechos consumados. Entonces, volviendo a lo de Carlos Despradera, la diferencia está que a quién se le está prestando. Bueno, sencillamente, si ahí van 4 o 5 grandes y se le presta todo el dinero del mundo y ya no hay más dinero, la gente no califica para ir a buscar ese dinero en los términos en que está. Esa es la diferencia. Porque él no pudo explicar ahí por qué había esa disparidad entre la disponibilidad y el enorme volumen de créditos que se habían otorgado. Bueno, yo le digo, búsquenlo por ahí. Eso por un lado. Y por el otro lado, al hablar de la economía y decir que lo que está pasando en este país es el resultado de la parálisis de la economía de afuera, eso es mentirle al país. Este frenazo que tiene la economía dominicana está made in the Dominican Republic, claro, no made in USA. Claro. No, señor, eso no se lo podemos aceptar. Este frenazo es nuestro. Que encima de todo tengamos una parte de la economía afectada, por ejemplo, la parte de las exportaciones, la zona franca, el turismo se ha afectado. Pero ¿qué pasa con el turismo? Resulta que el turismo no entrega su divisa al Banco Central. Aquí pueden dejar de venir turistas de un día para otro, es decir, no vamos más a la República Dominicana, y eso a duras penas se va a sentir aquí.
¿Por qué? Porque todo eso son enclaves en donde el dinero se queda en dólares, todo se queda fuera y el que entra se va. Ahora hay una declaración muy interesante De la Asociación de Mujeres Empresarias. de un grupo de muy mujeres interesante. empresarias. Pero lo más interesante es que quien la preside es la esposa de Elis Pérez, Ajá, ¿verdad? que es del sector turístico. que es del sector turismo. Precisamente. Y ese grupo está pidiendo Demandando, rogando. al gobierno que modifiquen la ley de inversión extranjera. Afirman que se nos están llevando las remesas que envían los dominicanos residentes en el exterior. Y no es eso exactamente lo que decíamos aquí, que usted enfatizaba con tanto fervor en este programa. Y siempre lo Y hemos estado siempre diciendo. y ha sido su posición desde 1970 para acá. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que el turismo, que no entrega la divisa, ¿verdad? Que tiene unos portavoces, por ejemplo, la asociación Azonadores, el portavoz del Sí, turismo. enclavada en todos los sectores gubernamentales. Pero esta asociación de mujeres empresarias, que está ligada indirectamente al presidente o portavoz, bueno, ya él no es el presidente de Azonadores, pero es una persona que tiene mucha influencia en Azonadores, gracias a que el PRD le permitimos a él ser secretario de turismo. Bueno. ¿No? Le dimos esa jerarquía. Entonces, ahora resulta que es la asociación que preside su esposa la que está pidiendo eso. Y yo me alegro muchísimo. Pero yo pregunto, ¿dónde están los dólares del turismo? Porque está muy bien que se reclame que hay empresas que se están llevando las remesas. Pero esos son los que tienen una turbina para centrifugar pesos aquí, ¿eh? Y los pesos entonces los convierten en dólares, que eso es lo que están diciendo estos señores o esta señora, y se llevan entonces hacia el exterior los dólares que ingresan de las remesas de los dominicanos. Repatriaciones. Pero yo vuelvo y le pregunto, ¿y dónde están los dólares del turismo? ¿Y los dólares de las zonas francas? ¿Y los dólares de la inversión extranjera en general? En general. ¿Qué está exenta de entregar sus ganancias al Banco Central de la República? ¿Quién sostiene este país con los requerimientos de moneda fuerte? ¿Eh? Las remesas. Ah, Y algo más que los anda por- dominicanitos ausentes, No. que dice que uno de cada 4 dominicanos se mantiene y sobrevive por esas remesas. Ahora, hay que decir aquí, porque nosotros no somos irresponsables. En este país hay una bonanza de dinero Ajá. que no viene por ahí, ¿eh? Esos rascacielos que se están viendo por todas partes no son las remesas de los dominicanos. Indudablemente que no. Ese es Eso un es otra dinero partida. que está viniendo por otro lado y que nadie quiere averiguar por dónde que está entrando. Y yo les digo que no es dinero sano. No es dinero sano. Pasamos ahora, arquitecto, a leer los titulares de los fines de semana. Y de hoy lunes 13. Dice, comunicado en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ese comunicado daba las razones por las cuales la Aeronáutica Civil había tomado la decisión de cerrar el aeropuerto Cibao, que existe todavía en la población de Santiago, en las horas de oscurecimiento del día, desde la puesta del sol hasta la salida del sol, es decir, en las horas de la noche, porque no está habilitado técnica, aeronáuticamente hablando, para operar en esa zona. La decisión está correcta y ojalá no se deje presionar para que entonces, cuando vengan las consecuencias debido a haberse retractado de esa decisión, los otros se van a ir a reír para sus casas mientras vuelve otro impacto negativo en el sector aeronáutico para la República Dominicana. Continuamos entonces. Perdóname, a mí me llamó la atención que ahí se habla de la peligrosidad de la aproximación a ese aeropuerto. En ese aeropuerto sí, siempre la hubo. Y no lo va a ver en el otro. También lo va a ver en el otro. La ubicación que han escogido para el Internacional del Licey. Este es lo que pasa, que está un poquito más adentro. Un poquito más adentro. Pero los mismos accidentes orográficos, es decir, las montañas, las cordilleras, que limitan y que arriesgan la operación en el aeropuerto Cibao, lo van a hacer también en el aeropuerto Licey. Ahora, yo digo que la última palabra la tienen las líneas aéreas, Sí. que son las que van a decidir si van o no prefieren van. una operación como la que se produce de aproximación en el aeropuerto La Unión de Puerto Plata, donde las dos cabezas de la pista se aproximan sobre el mar. O sea, no hay Absolutamente despejada. una condición más segura que la de llegar a una pista sobre el mar. Usted no tropieza con ninguna montaña.
o llegar por un callejón, donde de un lado usted tiene la cordillera septentrional, Sí. puesto a que cualquier problema O ráfaga de viento o fuerte. lo que sea, como ha ocurrido. no, cientos incluso de veces. fíjate que hubo un avión Visibilidad, de Cubana, sí. hubo un avión de Cubana Que se accidentó. de aviación que se accidentó con el Isabel de Torres, mira lo lejos que está. Mira lo lejos que está Isabel de Por Torres. un problema se dice que fue de humano, ¿no? Sí, un error humano, pero que las cartas aeronáuticas están ahí. Sin embargo, esos errores ocurren y lo que hay que hacer es reducirlo a la mínima expresión. En aeronáutica todo está previsto, todo está hecho. La medida está correcta. Procedemos entonces para hoy lunes. Aparece el siguiente epígrafe en uno de los listín diarios. Provoca descontento el cierre de noche, bueno, del aeropuerto Cibao. El Poder Ejecutivo, ni el Poder Ejecutivo ni la Cámara de Cuentas han depositado las memorias en el Congreso. O sea que el Congreso no puede descargar por el año ejecutado al Poder Ejecutivo porque no están depositadas, las evaluaciones de la Cámara de Cuentas ni las memorias del Poder Ejecutivo han sido depositadas. Eso es rompiendo una tradición absoluta. Lunes, el procurador investigará el caso. Esto bajo corrupción. Sí, esto está bajo el epígrafe de corrupción y este caso sí que me hizo reír. Investigará el caso de las madrinas del Instituto Nacional de la Vivienda. Hoy porque tú te ríes. Bueno, porque yo no había visto este concepto de madrinaje. Yo conocí el del padrino, pero de la madrina no. Pero tú más o menos viste cómo funciona. Sí, un mecanismo muy original, pero oye, extraordinario, sobre todo que las madrinas no tenían la más ligera información idea de que ellas eran madrinas, ¿no? Bueno, pero ahí vamos. Yo quiero felicitar a Nuria. Sí, Piedra, indudablemente. porque eso. Nuria es una muchacha primero muy valiente. Muy valiente. Y ella está denunciando siempre con conocimiento de un elemento de referencia que le dice ahí hay un factor de corrupción y ella va y lo denuncia. Yo estoy seguro que ahí hay corrupción. Indudablemente. Definitivo. Él no pudo dar ninguna pequeña, ni siquiera ínfima explicación que tuviera el mínimo grado de convincencia para que pudiera satisfacer ese cuestionamiento de Nuria ni del país, que el país estaba sintiendo en ese momento. Entonces pasamos ahora al capítulo de la violencia, que dice que se entregó a la policía el hombre que mató al guardián y que mantuvo de rehén a una mujer durante 12 horas en Herrera. Ese capítulo se cerró. Fue una situación. Se manejó adecuadamente. Sí. Se logró que el hombre se entregara. Vamos a ver ahora qué pasó ahí. Sin mayores consecuencias. Yo escuché un programa esta mañana donde estaban tratándole todo tipo de motivaciones y acomodando ese acto de agresión del asesino. Es un asesino. Vamos a ver. La crisis de energía eléctrica. Hipólito habla mañana, explicará el acuerdo que ha hecho el gobierno con los generadores y distribuidores de energía en el exterior. De eso ya habló el arquitecto Espaillate. En el Cibao, 14 provincias nada más y nada menos. Los apagones abarcaban hasta un periodo de 24 horas. Entonces aquí en la capital mejoró un poco a costilla de lo que lo agravaron en el Cibao, y ahora viene lo de viceversa, ¿no? Lo agravan en la capital y se la mejoran al Cibao, y así la gente dice, pero ya la situación de la energía parece que está mejorando, como oí expresar por ahí a un programa de televisión. En el clima social, en Licey al medio, empresarios paralizan las labores y desafían por las calles. Desfilan por las calles en manifestación de protesta. Están desafiando, es lo mismo. Pero están desfilando. Pero están desfilando ordenadamente. En manifestación de protesta. Eso es debido a la situación de la energía. Es inaguantable, señor. Absolutamente. Eso es lo mismo que le han anunciado a una serie de barrios aquí de la capital, de que vamos a dejar los 18 días sin energía. Le hemos pedido al presidente de la República que no permita eso. Que eso es un acto de provocación. Eso es sencillamente un factor de irritación, de llover sobre mojado. Ya la gente está que no soporta más los atropellos que esta gente ha hecho aquí con los dominicanos. Y ahora le dicen tranquilamente, lo vamos a dejar 18 días porque tenemos que hacer ahí una reparación.
Nadie se cree eso. Todo el mundo sabe perfectamente que esto no es más que un mecanismo de presión. Entonces, bueno, que no tenemos aquí autoridad, presidente. Entonces, usted nombró un secretario de Industria y Comercio nuevo. Yo quiero decirle lo siguiente. Siempre he sostenido que hay que sacar de Industria y Comercio el manejo de la energía. Este país necesita una Secretaría de Energía, Minas e Hidrocarburos, como existe prácticamente en casi todos los países organizados. Cuando usted no tiene bien organizado su gabinete, presidente, las cosas no pueden marchar bien. La Secretaría de Industria y Comercio es una secretaría excesivamente recargada. Excesivamente recargada. Tiene muchísimas atribuciones, solamente con el comercio, tanto el exterior como el interior tienen. Hay países que tienen una Secretaría de Comercio nada más y una Secretaría de Industria nada más. En medio de un apagón, agredió la estación de policía y ahí se armó un tiroteo y un enfrentamiento. Eso es muy mal síntoma. Eso fue protestando por uno de los muertos, que dice la población que fue un exceso de la policía, es decir, un crimen en manos de la policía. Eso va a llevar a que ese ejemplo cunda y entonces vamos a tener un señor problema aquí en este país. Es que en la medida en que los ánimos se van caldeando, también los ánimos de la policía se caldean, como los ánimos de la población, y las confrontaciones se van haciendo mucho más intensas. Entonces ahí las cosas ya adquieren otra dimensión. Pues continuando con la economía nacional, dice que el Congreso aprueba durante este año de ejercicio del gobierno, la administración del ingeniero Hipólito Mejía, 1.700 millones de dólares para el gobierno en este año. Bueno, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Señor, ¿no teníamos un presupuesto de 69.000 millones de pesos? 69.000, o sea, de los 52.000 que tuvo el gobierno pasado. Se hizo todo el paquetazo económico para incrementar esos 52.000 a 69.000. A mí los 52.000 me parecían ya de por sí suficientes para atender las necesidades de este país, puestas en orden de prioridad, de prelación, atendiéndolas de una manera organizada y no aquel desastre que hizo la gestión de Leonel Fernández, con todos esos elevados y todos esos túneles que no resolvieron nada. Ahí tenemos el desorden que teníamos antes, ahora lo tenemos metido en los túneles y lo tenemos subido en los elevados. Y a cada rato se vuelca un camión en un elevado o se produce un choque dentro de un túnel, porque el desorden no puede ser base para usted diseñar y construir una infraestructura. Usted tiene que poner un orden. Entonces, seguimos con el desorden. Por cierto que con el plan Renove, yo no sé qué es lo que van a hacer. ¿Van a traer más carritos? Sí, eso es lo que van a hacer. 1,000 y pico de carros y de otros vehículos más que han sido autorizados, avalados por el gobierno. El aval soberano se lo dio el gobierno. ¿Tú consideras que un país puede modernizar su transporte a base de taxis? No. Vamos a suponer que se conviertan en taxis. No, absolutamente. Todo el mundo va a viajar en un taxi. Absolutamente no. Es que el diseño que se ha hecho del plan, lo que el plan se ha estructurado, ha traído todos estos conflictos y todos estos inconvenientes, y también ha añadido a otros inconvenientes de otra naturaleza. Pero de ahí ya explotó una bomba, ya renunció uno de los miembros, ya otro de los miembros está cuestionado, ya, etcétera, etcétera. Pero el gobierno dice que eso tenía un costo político. Bueno, tú estás hablando ya de la parte de la corrupción. De la parte de corrupción. Pero yo estoy preguntando desde el punto de vista de la orientación del proyecto. O sea, vamos a seguir montando a la población en carritos. Y en carritos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Eso es todo por hoy. Le pedimos excusas a nuestros amables televidentes y radio oyentes. Mañana le prometemos darle una amplitud de cabida a sus llamadas. Pero siempre en las semanas, al comenzar los lunes, siempre tenemos muchas noticias de fin de semana y nos falta el tiempo. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana, si Dios quiere. Les saludo Leopoldo Espallana Anita y Roger Ogando. Hasta mañana a la misma hora, a través de estas mismas emisoras. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.
El multimedio de Teleradio América te